¿Qué le dirías a alguien si está pasado por un tema similar al tuyo? El que pasaste en esa crisis. No hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante. Y hay que trabajar muy duro, enfocarse en no gastar, eso sí es fundamental. Si no tienes, no gastes. Ser inteligente en tus gastos o inversiones y estar abierto a las oportunidades que la vida te da. Yo soy un convencido, yo soy muy optimista y creo que cualquier problema trae aparejado una oportunidad, siempre. El problema es que la mayoría de las ocasiones estamos tan angustiados que no nos permite darnos cuenta de que hay una oportunidad ahí. Pero siempre hay oportunidades. ¿Cómo aislaste esa angustia tú? ¿Perdón? ¿Cómo aislaste esa angustia para darte cuenta en ese momento que había oportunidades? Porque a veces los sentimientos te comen. Y creo que es una batalla interna que tiene constantemente la gente cuando estás en un obstáculo Me cuesta profundo. trabajo analizar algo que pasó hace tanto tiempo, pero lo que es un hecho es que yo por naturaleza soy resiliente. Entonces, eso me ayuda mucho porque de nada sirve quejarse, de nada sirve angustiarse. Se me hace que es sumamente negativo y por naturaleza, gracias a Dios, tengo la fortuna de pensar positivo. Entonces, no creo que exista una receta que te permita enfrentar este tipo de situaciones de depresión, de angustia, porque además pueden ser situaciones químicas que pues no tienen que ver con tu estado de ánimo, o sea, sino que ver con un desbalance químico en tu cerebro y tiene que ser atendido. Entonces, yo creo que escribir una receta de, oye, si te pasa esto, tienes que hacer esto, me cuesta trabajo creer que así sea. Lo que sí sé, estoy convencido, es que pues, hay que echarle ganas. Aunque suene muy trillado, ¿no? No creo que suene trillado. Hay un estudio, escuché en un podcast, el de Joe Rogan, que hizo John Hopkins, la universidad, donde el hacer ejercicio era 10 veces más efectivo contra la depresión que tomar no me acuerdo las marcas de las pastillas, pero lo que recomiendan normalmente los psiquiatras. Entonces, lo que tú dices, hacer, te yo puede... toda la vida he sido deportista. Para mí es parte de mi rutina de vida. Y por supuesto que eso ayuda. A mí me ayuda mucho. Cuando mejor pienso es cuando hago ejercicio. Y todos los estudios que se han hecho de todas las sustancias químicas que se producen durante el ejercicio y que son sustancias buenas para el cuerpo, para la mente, pues, definitivamente, ¿no? Y por supuesto que vivir en angustia con un sobrepeso, pues te puede llevar a un problema cardiovascular. Si vives tu angustia con una condición física buena, pues es mucho más fácil que la puedas enfrentar. Eso entonces, ¿crees que, y a lo mejor esto no es ni blanco ni negro, pero ¿crees entonces que las crisis son generadas por factores externos o a veces tú mismo como persona te lo generas? Por el ejemplo que estás dando. Sin duda. Y depende de la personalidad, el carácter de la persona, la manera en la que se relaciona con los demás, la manera en la que profesionalmente se desarrolla, si eso genera problemas o no, si es una persona que respeta su palabra o no la respeta, pues todo eso te puede generar crisis. O sea, pretender que todas las crisis son completamente exógenas, no lo creo. Esto es más, yo estoy hoy convencido que la razón por la cual yo tuve mi crisis fue provocada por mí. ¿Por qué? Porque me empezaron a pedir en el negocio hacer cosas que no estaban bien. Y lo que hice yo fue enfrentarlo y poner un ultimátum de si se van a hacer esas cosas, yo no quiero estar aquí. Entonces, si quieres conservarme dentro de la organización, no lo hagas. Se hicieron y yo me salí. Okay. Y el tema está en que ese negocio que más entró en crisis y me provocó muchos problemas legales, ese negocio, yo era quien manejaba el orden de ese negocio. En el momento en que yo me salí, provoqué que no hubiera orden y empezaron a haber muchos problemas. Entonces, sin querer, sin pensarlo, yo provoqué mi propia crisis económica. Pero tenías un límite que no estabas dispuesto a pasar. Eso es un hecho. Así es. Entonces, a veces sucede. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque ahí descubrí que podía ser empresario y que podía yo tener mi propio negocio. ¿Cuál fue tu primer negocio después de inmobiliario? Pues yo ya tenía con uno de mis hermanos, con Adrián, un broker hipotecario para atender a los clientes del negocio inmobiliario.
Y entonces ya teníamos algo de ingresos ahí. Y después de que salgo de Grupo Loma, me dedico al negocio inmobiliario, viene la crisis y pues estar en el negocio inmobiliario implica inversiones muy fuertes que yo no tenía en ese momento. Y me refugié en el negocio de la familia, que es un negocio de 3 generaciones, que es un broker de seguros. Mi hermano ya estaba ahí y pues ahí me integré y empecé a vender seguros. ¿Vendías los seguros a corporativos, como lo haces hoy? Sí. Sí, te fuiste por Sí, volumen. principalmente son negocios corporativos. Vender, a mí me parece que vender seguros de casa en casa, de persona en persona, es muy complicado. Implica un esfuerzo muy grande y que no siempre te va a retribuir bien. Esa es mi opinión. Respeto muchísimo a quien lo logra, a quien lo hace y que son muy exitosos. En ese momento que pasas a hacer tu negocio, ¿cómo seguías empujando? Porque personalmente yo lo he vivido. Cuando hay crisis, a veces no tienes señal de certidumbre de que te va a ir bien o que sí vas a lograr cierto resultado financiero, estabilidad financiera. Por supuesto que no lo sabes. ¿Cómo te empujabas? ¿Qué te seguía motivando? ¿Qué seguía empujando todos los días a seguir hasta que sucedió? Pues es disciplina y son tus compromisos con la familia, contigo mismo. O sea, quien hoy diga que tiene claro cuál es su futuro en los siguientes 5 años es un mentiroso. Sí, no hay O certidumbre. sea, haces cosas que te permiten tener mayor certidumbre que otros, pero pues, tú puedes ser un empresario comprometido con tu país, invertir muchísimo y viene una crisis y te quita todo. Y estoy seguro que lo planeaste para que no sucediera eso. Entonces, sí tienes que, con el tiempo he aprendido que tienes que empezar a tener reservas que te permitan enfrentar vacas flacas. No poner todos los huevos en la misma canasta, siempre tener algo de liquidez para cualquier asunto, si se puede inclusive invertir en otros países, que te permita tener un mayor balance en tu canasta de productos. O sea, si eres un empleado corporativo que tiene un buen ingreso, pues invierte en un bien raíz, invierte en ETFs, no lo sé, empieza un side business, pero sí no depender de un solo ingreso. A los empresarios que nos están escuchando, hay una gran mayoría, esto es un dato que estudiamos la semana pasada, que el principal ingreso del empresario, el 99% es su principal empresa y no están diversificados. Y no les interesa estar diversificados y no confían en las inversiones financieras. ¿Qué reglas tienes tú para anticiparte en crisis cuando hablaste de reservas? ¿Tienes meses que tienes guardados para tu ahorro de emergencia? ¿Tienes diversificación? ¿Qué porcentaje de tus activos fuera del país? ¿En qué tipo de instrumentos? ¿Qué particulares puedes dar sin tener que dar cifras a los empresarios que viven hoy solamente con una fuente de ingreso que es su empresa y cada vez que les cae lana la reinvierten y cada vez que le cae lana la reinvierten en la misma empresa? Pues mira, depende de qué empresa sea. Si es Bimbo, yo invertiría en Bimbo todo mi dinero. Estoy de acuerdo. Entonces, pues habrá que conocer. Que apenas escuché la historia de don Roberto Servidge en el podcast de Oso y él hablaba que pues Bimbo no era lo que es hoy hace 70 años y él se endeudaba para comprar acciones de su propia empresa sin tener certidumbre que iba a ser lo que es hoy Bimbo. No, bueno, pero tenía claro que era un negocio que iba bien. O sea, es que esas generalidades de es que los empresarios solamente reinvierten, pues qué chingón que reinviertan en su negocio. O sea, si creen en su negocio, qué mejor que hacerlo. Creo que eso no quita que puedan destinar un 10, 15, 20% a alguna cosa y seguramente tienen otras cosas en inversión como pueden ser propiedades. Normalmente los empresarios son dueños de su casa, son dueños de su oficina. Entonces, tampoco es cierto que tienen el 100% reinvertido en su negocio. Habría que ver cómo están generando esas estadísticas. Yo sí creo que yo cada día estoy más convencido que el negocio de la viuda es el mejor negocio del mundo. ¿El negocio de la viuda, el bien raíz. Siempre te va a dar un incremento en tu patrimonio y posiblemente un buen ingreso que te permite tener bajos en tu negocio. No siempre vas a recibir mucho dinero en tu negocio. Hay ocasiones donde tienes que poner el negocio. Y depende, insisto, de cuál sea tu negocio. Entonces, generalizar de que los empresarios no invierten en otra cosa, híjole.
Porque también puede ser que inviertan en viajes y se vale. O sea, hay que vivir la vida, hay que disfrutar de la vida. Un día estás aquí, al día siguiente ya no estás. ¿Y, ¿y qué? ¿Quién va a disfrutar tu dinero, no? Hay un libro que se dice que se llama Cómo morirte con 0 pesos en la bolsa. ¿De qué idea eres tú? ¿Tú quieres dejar un patrimonio? Yo ya le dejé a mis hijos su patrimonio, que es su educación. Ok.